Yo encontré la verdad en Academia Cristo. Vamos a hacer una oración para poder hacerlo. Padre eterno, te damos gracias en este día, en esta mañana, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra con cada uno que están con nosotros, ¿verdad? Y danos sabiduría, danos esa palabra que muchas personas necesitan, y que mediante tu palabra puedan ser restauradas muchas personas, Señor. Te agradecemos en esta mañana por esta oportunidad, y ábrenos nuestro pensamiento, nuestros ojos y nuestro corazón para que podamos entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Amén. Entonces, para empezar, quiero leer esta magnífica historia, ¿verdad? Que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice así: la tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropiecen con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Le contestó Jesús. De nuevo le tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces esta es la historia que comparto con ustedes, ¿verdad? Es la tentación de Jesús. Y bueno, sin más palabras, ¿verdad? Les tengo algunas preguntas que vamos a compartir. La primera pregunta viene a ser: ¿cómo llegó Jesús a estar en el desierto? Entonces, leyendo la historia, ¿verdad?, nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Fue tomado por el Espíritu Santo y obviamente que lo llevó, ¿verdad? La segunda pregunta viene a ser: ¿cuáles eran las tres tentaciones que tuvo Jesús, ¿verdad?, en el desierto? Y las tres tentaciones que tuvo Jesús, leyendo la palabra de Dios, fue que lo primero fue que Satanás le dijo que convierta la piedra en pan. Esa fue la primera tentación, ¿verdad? Después la segunda viene a ser que el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo que no pongas a prueba al Señor tu Dios. Esa fue la segunda tentación. El tercero viene a ser que Satanás le iba a dar todo el poder y toda la gloria si él se postrare delante de él. Pero Jesús, respondiéndole, ¿verdad?, con la palabra de Dios, le dijo que él solamente le podía servir a su Dios, ¿verdad? Que él no se postraría delante de ninguna persona, sino que solamente delante de su Dios, de nuestro Dios. Entonces, la tercera pregunta
lo tenemos que dice cómo se defendió Jesús. Viendo la historia, ¿verdad? Jesús se defendió siempre con la palabra de Dios, siempre con la verdad. Y eso es lo que muchas personas no suelen hacer. Pero leyendo esta historia, ¿verdad? Hoy vamos a aprender que espiritualmente la palabra de Dios va a ser siempre la mejor respuesta para cada tentación que el diablo te pueda poner. Y como estuvimos en la cuarta pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es sumamente importante esta historia en el plan de la salvación? Es muy importante sabiendo que si Jesús fallaba en esta parte de su vida, ¿verdad? Vamos a decirle así, en contra del diablo, el mundo entero no podría recibir la salvación que hoy estamos teniendo, ¿verdad? Y que gracias a la obediencia y a la dedicación de Jesús, ¿verdad? En cuanto a Dios, de cumplir a la perfección todos los mandamientos que le puso Dios, Él lo ejecutó al 100%. Y gracias a eso nosotros hoy en día podemos decir, ¿verdad? O estar seguros de que Jesús nos regaló algo más que importante, cuál es la salvación. Entonces, las otras preguntas, ¿verdad? Esto ya viene a ser más que personal, ¿verdad? Estas preguntas que les voy a estar compartiendo, ¿verdad? Y ustedes pueden responder por sí mismos, ¿verdad? Cuando estén leyendo esta historia bíblica, que por cierto fortalece mucho nuestro espíritu, nuestra alma. Esta pregunta viene a ser: ¿de qué se trata la historia? Entonces, la respuesta viene a ser que Jesús es más fuerte que el diablo, que venció el pecado, que obedeció al 100 la palabra de Dios. Amén. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Es la segunda pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué fallo yo a diario? Esa es la respuesta, ¿verdad? El apetito de la carne me gana, pongo a mi Dios a prueba con acciones tontas, que no siempre tengo presente lo escrito en la palabra para defenderme. Y la tercera viene a ser: ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Yo veo el amor de Dios, ¿verdad? En esta historia, que Jesús hizo lo que no pudo, lo que yo no puedo, ¿verdad? Que Jesús hizo lo que yo no puedo. Conquistó la tentación del diablo en el hecho de que Jesús se bajó a ser tentado. Y la cuarta viene a ser: ¿y qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Es lo que muchos dirán, ¿verdad? Estar en su palabra y tenerla presente en mi cabeza y corazón para poder decir: escrito está, ¿verdad? Uno tiene que estar seguro de lo que es Dios, ¿verdad? De lo que uno tiene en su corazón, ¿verdad? Prepararme para luchar contra la tentación, alabar a Dios por la victoria de su Hijo Jesucristo contra el tentador, mas líbranos del maligno. Entonces, estas son las que debemos de hacer a diario. La quinta viene a ser: ¿con quién voy a compartir este mensaje? Esto viene a ser muy personal, porque cada persona tenemos hermanos, tenemos primos, sobrinos, ¿verdad? Una relación más cercana, ¿verdad? Que son nuestros amigos, y siempre tenemos a esa persona a quien le queremos compartir esta historia y que le van a hacer de mucho provecho, ¿verdad? Entonces, esta pregunta viene a ser muy personal para responder. Y bueno,
hasta aquí con ustedes, ¿verdad? Leyendo esta palabra muy poderosa, por cierto, que Dios ha puesto en nuestro corazón compartir con todos ustedes. Y bueno, deseándoles que tengan un feliz resto de jornada. Vamos a hacer una oración final. Gracias, Señor, por darnos estas palabras. Son palabras que edifican nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. Y Padre, te pedimos que tú puedas siempre darnos la confianza de poder estar seguros siempre en tu palabra, Señor, y que cada tentación que nosotros tengamos seamos dignos de poder defendernos, Señor, con tu palabra, con tu verdad que tú nos has dejado para utilizar contra el enemigo, Señor. Gracias, Señor, te damos en este día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Okay. Estoy en Paraguay subiendo el Cerro Voz de Oro, pero hay una sola verdad que lo podemos encontrar en Academia Cristo.